Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre la educación popular argentina. Esta inicia en el año 1850, sus precursores son Pablo Pinerau, Juan Bautista Alberdi, que fue uno de los que inició la educación popular en Argentina, le sigue Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, Alberdi entendía la educación popular como un tipo de educación dirigida al pueblo, limitándola al aprendizaje de costumbres, hábitos de trabajo, mientras la idea era la institución pública. Esta iba dirigida a élites, el cual aprendían contenidos académicos. Otro concepto que se le dio a la educación popular en Argentina fue en función de atender a aquellos sujetos excluidos y brindar convertidos bien olvidados o negados para currículos oficiales. Baldivi también hablaba sobre la educación que se debía a la formación de personas críticas capaces de expresar los pensamientos. Sarmiento, otro de los precursores, decía que la educación pública tenía que ser exclusiva para niñas y niños, que debían acudir a la escuela primaria sin excepción. Era una orden política. Uno de los objetivos de Alberdi fueron disciplinar e integrar consecuentemente a los sectores populares y funcionar como una reclamación y formación política. La historia de la educación popular en Argentina inicia con la publicación de una revista libertaria de la Escuela Popular, publicada por primera vez el 1 de octubre de 1912 bajo la dirección del educador y santafesino Julio Ricardo Barcos. Fue el órgano de difusión de la Liga de Educación Racionalista hasta el 15 de julio de 1914, que editó finalmente su número 20. La revista remarcó desde su primer número de necesidad de construir una asociación popular para hacer conocer los fines y principios de la educación racionalista y hacer converger hacia los distintos esfuerzos de todos los que se comprendían desde la necesidad de reformar la escuela actual. La elaboración de un sistema de educación y un plan de enseñanza que se realizaba en el concepto científico y humanitario de la pedagogía moderna. En otras palabras, los editores de esta revista llevaron adelante la causa de promover los avances y las teorías científicas de forma sencilla, para que cualquier persona pudiera leerlas y estudiarlas y transmitirlas. Por este entonces era difícil para muchos trabajadores y jóvenes y adultos asistir a la escuela, pues porque si tenían, digamos, otras cosas y no era una prioridad el estudio. Entonces esta sirvió para que en su momento fuera un intercambio de saberes entre los lectores y los científicos o escritores de esta misma, con el fin de obviamente pues intercambiar conocimientos y de promover y cambiar esa manera de que, digamos, la educación fuera exclusiva para determinadas personas. Entonces, de esta manera se trató de cambiar, de que todos pudieran acceder a la educación, de una educación asequible. Hacemos referencia a la educación inclusiva. Resulta que antes de los años 60, la educación era muy parecida a la de Colombia. Los estudiantes hacían un pago por los semestres pues, que iban a cursar. Sin embargo, después de esa década y con las debidas revoluciones que hubo, como la Revolución Cubana, como todo el movimiento del Che Guevara, quien falleció en 1962, se realiza un cambio en la educación, teniendo en cuenta de que la situación que se presentaba en el país en ese momento era muy parecida a la de Colombia, donde habían conflictos entre el pueblo y pues el Estado. Esta educación pasa a ser una educación pública, gratuita, casi obligatoria, donde pues obviamente los beneficios y la calidad de la misma es bastante eficiente. La educación al día de hoy en Argentina se mantiene de esta misma manera, dando pues resultados mucho más eficientes
pues de acuerdo a la calidad de la educación de esos estudiantes. En la actualidad la situación que se presenta es muy distinta a la que vivimos en este país, y es sencillamente que los estudiantes marchan y protestan en contra del Estado para apoyar el cumplimiento del pago y de la remuneración de sus docentes. Ya que, pues como les digo, la educación es totalmente gratuita, no es dependiente del pago del estudiante como acá en Colombia. Y teniendo en cuenta este tema, la actividad que nosotros queríamos realizar era también como una actividad de inclusión, donde íbamos a hacer grupos de 4 personas con un líder a cargo, al cual le íbamos a dar una palabra para que con su cuerpo formara las letras que componen esta palabra, y el grupo pues pudiera adivinarlo. Adicionalmente, Argentina, digamos que es uno de los países con mejor calidad de vida, no solamente a nivel educativo, sino también a nivel laboral y económico. Obviamente tiene sus situaciones complejas, también debido a las faltas y a las fallas que ha tenido el Estado frente al pueblo, más sin embargo no deja de ser un país que le brinde grandes oportunidades a sus ciudadanos. Gracias.